Un saludo para todos, nuevamente les doy la bienvenida. Esta es la continuación de la clase práctica sobre leyes del movimiento en donde vamos a seguir resolviendo ejercicios en donde se aplican cualquiera de las tres leyes de Newton para encontrar para el proceso matemático de hallar la solución. Entonces vamos a dar inicio con este problema que dice: un bote con masa de 350 kilogramos, incluyendo pasajeros, tiene un motor que produce una fuerza horizontal neta de 770 newtons. Fuerza neta significa fuerza total, o sea, la suma de todas las fuerzas es 770 newtons después de considerar las fuerzas de resistencia, es decir, la fuerza del motor menos la fuerza de resistencia del agua produce una fuerza neta de 770 newtons. Inciso A, hallar la aceleración del bote. Inciso B, partiendo del reposo, ojo con esto, ¿cuánto tiempo le toma al bote alcanzar una velocidad de 12 metros por segundo? Inciso C, después de alcanzar esta velocidad, el piloto apaga el motor y el bote se desliza hasta detenerse a una distancia de 50 metros. ¿Cuál es la fuerza de resistencia? Bueno, la fuerza que detiene el bote, ¿verdad? A eso se refiere el inciso C. Rápidamente entonces podemos hacer así un diagrama bastante sencillo de lo que representa este problema. Es un bote, dice que tiene pasajeros. Ya con todo y los pasajeros, el bote tiene una masa de 350 kilogramos. El agua, cuando el bote está en movimiento en esta dirección, el agua se opone a ese movimiento, ¿verdad? La fuerza de resistencia entre el bote y el agua. Pero haciendo ya esa sumatoria de fuerzas nos dice que se obtiene una fuerza neta igual a 770 newtons, que es la fuerza que mueve el bote. En este caso en la dirección del eje X positivo, ¿verdad? Esos datos nos proporcionan el problema de inicio. La pregunta del inciso A es hallar la aceleración del bote. Para esto necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre del bote, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre de la masa. Las fuerzas que están actuando sobre esta masa son la normal, el peso, que equivale a multiplicar 350 kilogramos por 9.8, pero no sabemos aún si vamos a necesitar eso. Podemos dejarlo pendiente. Y la fuerza de 770 newtons que va en el eje X positivo. Ya no ponemos la fuerza de fricción porque el mismo problema nos dice que la fuerza de fricción ya está considerada. Entonces no necesitamos conocerla. Entonces para encontrar el inciso A tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del bote por la aceleración. Como solo hay una fuerza, la sustituimos de una vez y decimos 770 es igual a la masa, que ya la conocemos también, por la aceleración. Entonces aquí es muy sencillo encontrar la aceleración solo dividiendo 770 entre 350. Esto nos da un valor aproximado de 2.2 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya la respuesta del inciso A mediante el diagrama de cuerpo libre. Eh, no hizo falta conseguir el peso del bote, ya que por la variable que pide el problema fue suficiente con los datos que brindó el problema. Entonces con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque vamos a tratar de no hacer cálculos innecesarios desde el inicio, por eso tenemos que analizar bien qué es lo que nos está pidiendo el problema y qué es lo que vamos a utilizar. Con eso nos ahorramos tiempo y procedimiento. El inciso B ahora nos dice que partiendo del reposo, es decir, con una velocidad inicial igual a cero, ¿cuánto tiempo le toma al bote alcanzar una velocidad de 12 metros por segundo? Velocidad final, 12 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le toma hacer esto? Pues este problema ya no corresponde a leyes de Newton en sí, sino que esto ya es cinemática, ¿verdad? Movimiento rectilíneo, uniformemente variado, en este caso en el eje X. Entonces nosotros sabemos que
Para resolver esto necesitamos esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde la aceleración ya la conocemos, como el bote parte del reposo, la velocidad inicial es igual a cero y la velocidad final ya la conocemos también. Entonces solo decimos que tiempo es igual a velocidad final dividido aceleración, es decir, 12 metros por segundo dividido 2.2 metros por segundo al cuadrado, para obtener un valor aproximado de 5.45 segundos. Y con esto tenemos ya la segunda respuesta. El inciso B. Utilizando cinemática. El último inciso nos dice, después de alcanzar esta velocidad, es decir, se refiere a la velocidad de 12 metros por segundo. Entonces, para el inciso C, la nueva velocidad inicial va a ser 12 metros por segundo. El piloto apaga el motor y el bote se desliza hasta detenerse a una distancia de 50 metros. X igual a 50 metros. ¿Cuál es la fuerza de resistencia? Ojo que acá nos están pidiendo una fuerza. Entonces aquí sí tenemos que volver a utilizar las leyes de Newton. La fuerza de resistencia, pero como es una fuerza de resistencia, entonces esta fuerza es la fuerza de fricción que detiene al bote. Fuerza de fricción cinética. Primero tenemos, antes de encontrar la fuerza, porque esa fuerza ya la podemos agregar al diagrama de cuerpo libre, modificándolo un poco, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre cambia porque ahora para el inciso C ya no existe la fuerza de 770 newtons. Voy a hacer el otro diagrama de cuerpo libre acá arriba. ¿Vean? Entonces ahora tenemos el peso hacia abajo, tenemos la normal. Como el motor se apaga, vean acá lo dice el inciso C, el motor se apaga, entonces ya no existe la fuerza de 770 newtons. Ya la única fuerza que existe es la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces nuestra sumatoria de fuerzas ahí va a cambiar. La sumatoria de fuerzas en X va a cambiar. Ahora la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos la fuerza de fricción. No, perdón. Va a ser menos la masa por aceleración. ¿Por qué negativo? Porque ahora la aceleración va a ser negativa, debido a que el bote se está deteniendo. Entonces, al tomar del diagrama de cuerpo libre las fuerzas que están actuando, la única que está actuando es la fuerza de fricción y está en dirección negativa. Entonces, menos fuerza de fricción es igual a menos la masa por la aceleración. Pero la masa la conocemos, sigue siendo 350 kilogramos. Tenemos que buscar esta aceleración para poder aplicar esta fórmula. ¿Sí? Es necesario encontrar la aceleración. Y esa aceleración la vamos a encontrar con cinemática. Voy a borrar acá la parte del inciso B que ya no nos va a servir porque necesito el espacio para encontrar la aceleración. Entonces voy a utilizar este mismo color para que no nos confundamos. Tenemos estos datos: velocidad inicial 12 metros por segundo, distancia 50 metros. Estoy buscando aceleración. Es posible encontrar aceleración conociendo velocidad inicial, distancia y únicamente, bueno, no es el único dato que conozco. Vean acá el problema que dice: el bote se desliza hasta detenerse. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que el bote llega al reposo. Velocidad final es igual a cero. Entonces es otro dato que ya tenemos. Entonces podemos decir velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, en donde la velocidad final es igual a cero. Lo que estamos buscando es la aceleración, entonces despejando la fórmula nos queda menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia es igual a la aceleración.
Esto significa menos 12 al cuadrado dividido 2x. Y con esto obtenemos un valor aproximado de menos 1.44 metros por segundo al cuadrado. Negativo porque la aceleración es negativa, ¿verdad? Entonces por eso lo estamos considerando de esa manera. Este valor ya lo podemos venir a sustituir. Entonces, como los signos nos van a quedar negativos, acá la fuerza de fricción también nos va a dar un valor negativo porque su dirección es en el eje X negativo. Entonces, si yo sustituyo esto, el valor de la aceleración me quedaría menos fuerza de fricción es igual a menos 350 por menos 1.44. Al hacer el cálculo obtengo menos fuerza de fricción es igual a 504 newtons. Pero como la fuerza de fricción acá la variable no puede quedar negativa, pasa del otro lado el signo negativo, ¿verdad? Así que le cambia signo a toda la expresión, menos 504 newtons. Y sí es lógico que nos quede negativo porque la fuerza de fricción está deteniendo el bote, entonces va con dirección contraria al movimiento. Entonces ahora ya conseguimos encontrar el tercer inciso. Entonces es importante que se den cuenta cómo estamos combinando ahora cinemática con leyes de Newton, ¿sí? Es importante saber analizar, por eso es que se llaman leyes del movimiento, porque también involucran la teoría del movimiento rectilíneo. ¿Se recuerdan? Eso lo hablamos en la clase de teoría. Entonces es importante recordar cómo se hace todo esto, qué fórmulas se utilizan y cómo se analiza un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, para combinarlo con los principios de las leyes de Newton, en donde sea necesario. Bueno, vean este problema ahora. Dice, dos caballos están jalando una barcaza con masa 2000 kilogramos a lo largo de un canal. El cable conectado al primer caballo hace un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del canal, mientras que el cable conectado al segundo caballo hace un ángulo de 45. Determine la aceleración de la barcaza, ojo que esto es lo que estamos buscando, iniciando desde el reposo, si cada caballo ejerce una fuerza de magnitud 600 newtons sobre la barcaza. Ignore las fuerzas de resistencia. Bueno, hacemos un diagrama, ¿verdad? Hay un canal, ¿sí? Aquí hay agua, una barcaza, supongo que es un como barquito, ¿verdad? Que va transportando algún tipo de material, pero lo van jalando dos caballos. Pero para que los caballos puedan jalarlo, tienen que amarrarse estas cuerdas de esta forma. Nos dice el problema que una de las cuerdas está a 30 grados respecto a la horizontal y la otra está a 45 grados. Al estar atadas estas cuerdas se genera una fuerza. Cada caballo genera una fuerza igual a 600 newtons. Fuerza 1 le voy a poner la del caballo 1 y fuerza 2 la del caballo 2. La barcaza se está moviendo obviamente en dirección horizontal. Los caballos la van jalando con las cuerdas a esos ángulos, pero se mueve en dirección horizontal. Entonces, el problema dice que parte del reposo. Es otro dato. Velocidad inicial igual a 0. En función de eso tenemos que encontrar la aceleración de la barcaza, la aceleración total. Otro dato que conocemos es la masa de la barcaza, que es igual a 2000 kilogramos. Muy bien. Para empezar el análisis de este problema, entonces hay que tomar en cuenta la teoría de vectores. Si nos imaginamos que el caballo 1 está tirando con una fuerza de 600 newtons en esta dirección, y el caballo 2 está tirando con una fuerza de 600 newtons, o sea, va a tener que, la flechita va a tener
casi el mismo tamaño, solo que va a estar un poco más inclinada porque está a 45. Entonces, como son dos fuerzas actuando sobre un mismo objeto, el principio de la propiedad de la fuerza resultante nos dice que la barcaza al final va a tomar este comportamiento. Eso significa que no va completamente horizontal, ¿sí? El problema asume que se está moviendo horizontalmente, pero en realidad va bajando un poquito. Conforme va avanzando, va bajando un poquito porque la fuerza por el ángulo de inclinación del caballo 2 la va jalando un poco hacia abajo. Si los dos caballos tuvieran el mismo ángulo, entonces la barcaza sí se movería completamente horizontal. Pero como un caballo tiene un ángulo diferente, entonces la está jalando un poco hacia abajo. Eso nos dice la teoría de vectores, la suma de vectores por el método gráfico. Entonces, como eso nos da a entender que la barcaza tiene movimiento en dos dimensiones. Se está moviendo en el eje X, pero también se está moviendo en el eje Y. Esto significa que la barcaza va a tener una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y. Y la segunda ley de Newton, porque es un problema con aceleración, nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero esta fórmula se puede descomponer en dos, diciendo sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Eso lo vimos en la parte de la teoría. Despejando estas fórmulas, entonces nos queda que la aceleración en X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X dividido la masa de la barcaza. Y la aceleración en Y es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y dividido la masa de la barcaza. Dos aceleraciones. Tenemos que buscar dos aceleraciones entonces. La masa ya la conocemos. Es un dato que ya conocemos. Necesitamos encontrar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas se encuentra descomponiendo los vectores, porque son vectores que se tienen que sumar para encontrar una fuerza resultante. Entonces se tienen que descomponer en sus coordenadas rectangulares. Lo voy a hacer acá, voy a borrar esto. Es el dibujo que nos sirvió. Y tenemos entonces lo siguiente. Si la fuerza 1 está en esta dirección, la fuerza 1 tiene una componente en X, fuerza 1X, y tiene una componente en Y, fuerza 1 en Y. Y las encontramos con trigonometría, ¿verdad? Las componentes. Y decimos que la fuerza 1 en X es igual a la fuerza 1, es decir, 600 newtons por el coseno de 30 grados. Y la fuerza 1 en Y, los mismos 600 newtons, pero por el seno de 30 grados. Y esto nos da los siguientes valores. Para X, 519.62 newtons. Y para Y, 300 newtons. Exactamente. Este mismo principio lo vamos a aplicar a la fuerza 2. Acá está la fuerza 2 a un ángulo de 45. Pero esta va a tener una componente en X igual, fuerza 2 en X, y va a tener una componente en Y, fuerza 2 en Y. Pero esta va a ser negativa porque está en el eje Y negativo. Entonces, lo mismo, fuerza 2 en X es igual a 600, pero ahora por coseno de 45 grados. Y la otra, fuerza 2 en Y es igual a 600 por el seno de 45 grados. 424.26 newtons. Y como el ángulo es 45 grados, entonces es el mismo valor en el eje Y. Pero como la calculadora solo nos está brindando el dato, pero no sabe en qué cuadrante estamos, pero nosotros sí sabemos que estamos en el tercer cuadrante, entonces tenemos que ponerle el signo negativo
a la y, ¿sí? Porque nos da a indicar, eso nos indica el cuadrante en el que está. Bueno, sumatoria de fuerzas en X, entonces, ¿qué es? Esto que tengo acá arriba. Sumatoria de fuerzas en X es sumar las fuerzas en X para encontrar la resultante. Y sumatoria de fuerzas en Y es sumar las fuerzas en Y para encontrar la resultante. Entonces, aceleración en X es igual, voy a correr un poquito, si no, no me va a caer. Aceleración en X es igual a sumatoria de fuerzas en X, que sería fuerza 1 en X, 519.62. Y la otra fuerza en X sería F2, 424.26. Dividido la masa de la barcaza, que son 2000 kilogramos, porque es un dato que da el problema. Y esto nos da un valor aproximado de 0.47 metros por segundo al cuadrado. De igual manera se encuentra la aceleración en Y, pero aquí los datos son 300 de la fuerza 1 en Y menos 424.26 de la fuerza 2 en Y, perdón, los 300 eran de la fuerza 1 en Y, los 424.26 negativos son de la fuerza 2 en Y, dividido la masa de la barcaza. Y esto nos da un valor de menos 0.062 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Tiene lógica, porque la aceleración en Y es hacia abajo, lo analizamos acá, y es muy pequeña, es decir, la barcaza se va moviendo de esta manera. Es casi despreciable el movimiento que tiene en el eje Y, porque los caballos la están jalando horizontalmente, pero el caballo 2 es el que la está jalando un poquito más hacia abajo, pero ese movimiento casi no se nota, ¿verdad? Se va a notar hasta mucha distancia, haber recorrido mucha distancia. Entonces por eso es que la aceleración en Y me sale con un valor muy pequeño. La aceleración en X me sale normal, ¿verdad? Con un valor más acorde a la situación. Pero esa no es la respuesta al problema, porque el problema no me está pidiendo aceleración en X o aceleración en Y, me está pidiendo aceleración de la barcaza, la magnitud de la aceleración. Esa magnitud la encontramos también con teoría de vectores, trigonometría, teorema de Pitágoras. ¿Sí? La magnitud de un vector, ¿cómo se encuentra? Con el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de los catetos de la suma de los cuadrados de los catetos más menos 0.062 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 0.474. Es casi la misma de la aceleración en X, ¿verdad? Pero puse un decimal más para que se vea una diferencia. Si hubiéramos utilizado más de 3 decimales, si hubiéramos visto una diferencia, ¿verdad? Pero como solo usamos 2 decimales nos da lo mismo. Pero sí tiene lógica, ¿verdad? Porque la aceleración en Y casi no está haciendo influencia para bajar la barcaza. El movimiento tiende a ser horizontal, entonces casi horizontal. Podría decirse que es 99% horizontal y 1% vertical, ¿verdad? Pero es porque los caballos están con ángulos de inclinación diferentes, jalando las cuerdas con ángulos de inclinación diferentes. Pero este problema entonces utiliza la segunda ley de Newton y la teoría de vectores acá. Descomponer un vector en sus componentes. Y al final encontramos como respuesta dos componentes de aceleración. Pero tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de la aceleración, que es lo que nos está pidiendo el problema en sí. Continuando con los ejercicios, ahora veamos este. En un pozo, mediante una cuerda se eleva una cubeta con agua con una masa total de 10 kilogramos. El movimiento hacia arriba de la cubeta se da con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Encuentre la fuerza ejercida por la cuerda sobre la cubeta. Este creo que lo tomé de la hoja de trabajo, pero está bastante sencillo, ¿verdad? Acá está el pozo.
Vamos a medio dibujarlo ahí, ¿verdad? Así muy rápido. Acá está la estructura esa que permite colocar la polea con la cubeta. Y aquí está la cubeta, ¿verdad? Que va a sacar agua del pozo. Bien, esto lo podemos traducir de una vez a un diagrama de cuerpo libre, si es necesario. Si se les hace más fácil. Acá está la masa de la cubeta que tiene 10 kilogramos de masa. Entonces hacia abajo va el peso, pero el peso es los 10 kilogramos por la gravedad, 9.8. Para que la cubeta se pueda mover hacia arriba, tiene que haber una fuerza en la cuerda del pozo o en el cable, lo que se esté utilizando, y esa cuerda va a generar una tensión. Y lo que se busca es que la cubeta suba con una aceleración igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Encontrar la fuerza. Entonces, ¿qué fuerza estamos buscando? La fuerza de tensión. Es un problema que corresponde a la segunda ley de Newton. Decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, ¿verdad? Las fuerzas, hacia arriba va la tensión, hacia abajo va el peso, 10 por 9.8. Esto es igual a la masa por la aceleración. La masa son 10 kilogramos y la aceleración son 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí está bastante simple porque solo se despeja. Tensión es igual a 10 por 3 más 10 por 9.8. Y esto nos da el valor de la tensión, que son 128 newtons. ¿Sí? Entonces la respuesta del problema es que la fuerza que ejerce la cuerda sobre la cubeta es de 128 newtons para poder levantarla con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración se puso positiva en la fórmula porque el movimiento es hacia arriba, ¿verdad? Cuando el movimiento es hacia abajo, entonces se tiene que poner sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos la masa por la aceleración. Esto fue lo que usamos en el problema anterior, pero porque, bueno, no, el problema anterior fue hace dos ejercicios, utilizamos esto porque el movimiento era hacia abajo, pero como ahora el movimiento es hacia arriba, tiene signo positivo la fórmula. Hay que ser cuidadosos con eso, ver la dirección del vector aceleración. Continuando. Ahora vemos este problema. Un automóvil de 2000 kilogramos disminuye su velocidad desde 25 hasta 6 metros por segundo en 4 segundos. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el automóvil en ese tiempo? La lógica del problema me dice que corresponde a la segunda ley de Newton y es un movimiento en el eje X. Sumatoria de las fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Esto es lo que me está pidiendo el problema, la fuerza resultante. Solo dice que el automóvil disminuye su velocidad. Eso significa que es una fuerza negativa, una fuerza de fricción la que está actuando sobre este automóvil. Y esa fuerza se va a encontrar a través de la multiplicación de la masa, que son 2000 kilogramos, por la aceleración. Pero para poder encontrar ese valor necesito la aceleración, y la aceleración la encuentro con cinemática. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Entonces despejando tenemos aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Sustituyendo los valores, velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Disminuye su velocidad desde 25, esta es la inicial, y la final es 6. Velocidad inicial 25 metros por segundo, velocidad final 6 metros por segundo. Entonces al sustituir los datos queda 6 menos 25 dividido 4. Entonces con eso se obtiene un valor de menos 4.75 metros por segundo al cuadrado. Que sí tiene lógica que sea negativo porque como el planteamiento del problema dice que el automóvil va disminuyendo, entonces la aceleración es negativa. Y ahora ya se puede sustituir en la fórmula de la fuerza, que da 2000 por menos 4.75. Y esto nos da un valor de fuerza de menos 9500
newtons. ¿Sí? Esta es la fuerza que detiene el automóvil. Es una fuerza negativa porque el planteamiento del problema lo dice. El automóvil se está deteniendo. Para que el automóvil se detenga se necesita esta fuerza de 9500 newtons. ¿Sí? Este fue un problema muy sencillo también que es tomado de la hoja de trabajo, que confío que ustedes ya están resolviendo, ¿verdad? Entonces con esto damos por concluida la clase y por concluido el tema también de las leyes de Newton, las leyes del movimiento. Les recuerdo que en el aula virtual aparece habilitada ya dentro de la sección hojas de trabajo, la hoja de trabajo sobre leyes del movimiento. Esa hoja de trabajo ustedes ya deberían estarla trabajando porque desde la clase anterior que empezamos a ver esto, ustedes ya tenían capacidad de resolver por lo menos algunos problemas, ¿verdad? Los más sencillos. Ahora ya tienen capacidad para resolver esta hoja de trabajo en su totalidad. Por favor, necesito que la vayan trabajando lo antes posible y empiecen a preparar todas las hojas de trabajo que han realizado. Bueno, creo que no son muchas en este tiempo que tenemos de no vernos, ¿verdad? En la universidad me entregaron varias hojas de trabajo, pero ya en la virtualidad no recuerdo, ahorita no tengo el dato exacto de cuántas hemos trabajado, pero empiecen a prepararlas porque ya se las voy a pedir de manera virtual. Yo les voy a enviar un instructivo a través del aula virtual también sobre cómo me tienen que entregar esos trabajos. Son archivos que tienen que cargar al aula virtual, pueden ser escaneados o pueden ser con fotografías. Pero yo paso por paso les voy a explicar cómo subirlos al aula virtual para poder calificar, porque les recuerdo que ya se nos está acabando el semestre. Ya vamos a llegar a la meta, solo necesito ir sacando las zonas ya de cada quien. Pero para eso necesito obtener todos los trabajos. Entonces yo les voy a explicar, pero ustedes tienen que mantenerse al día, resolviendo todos sus ejercicios. Anoten sus dudas. El día viernes tenemos planificado reunirnos de forma virtual. Todavía está pendiente de si se va a hacer en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿verdad? Todavía no está definido eso, pero ahí pueden anotar por lo menos algunas de las dudas que les hayan surgido ya en las clases de esta semana para poder resolverlas. Entonces, por el momento dejamos aquí esta clase. Hasta la próxima.